Bienvenidos de nuevo, chicos. Nos quedamos en explicar el supuesto 2 detrás del modelo de regresión lineal. Lo primero que vamos a hacer es contemplar cómo es que se ven estas expresiones compactas que están en el segundo supuesto para entender un poco más qué es lo que está detrás. Bien, lo que teníamos en las láminas era lo siguiente. Expresado de manera compacta, habíamos dicho que la esperanza de nuestro término del error, nuestra perturbación, de epsilon por epsilon transpuesta dado x era igual a sigma y una matriz identidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está detrás? Bien, explayemos estas expresiones. Primera, la del lado izquierdo. ¿Cómo se escribe esto que está acá a la izquierda? De una manera más explayada, nos vamos a dar cuenta que es así. Tenemos primero un vector lleno de términos de perturbación correspondiente a cada uno de los individuos en la población hasta el enésimo individuo, y tenemos el mismo vector pero traspuesto. Si nosotros hacemos la multiplicación de estos vectores, la multiplicación vectorial, vamos a tener que estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de una matriz en esta expresión compacta que teníamos en negro. ¿Cuál es la matriz? Teníamos E1, E1, teníamos E1, E2, E1, En. Aquí abajo íbamos a tener En al cuadrado, ¿ok? Noten que E1, E1 es lo mismo que E1 al cuadrado, y así sucesivamente. Aquí habríamos tenido En, E1, ¿no? Y aquí habría un E2 al cuadrado en la diagonal, así como el En al cuadrado. ¿Ok? Finalmente, esta esperanza dado X que está abarcando toda la matriz entraría a operar dentro de cada uno de los elementos de la matriz. ¿Ok? Al final tendríamos una matriz de esta forma. Esperanza de E1 al cuadrado, esperanza de E2 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta la esperanza de En al cuadrado. En el triángulo superior e inferior de la matriz, que es lo que tendríamos a los cruces de cada uno de los errores. Recuerden que estas son perturbaciones que representan a cada uno de los individuos. Esta es la perturbación del individuo 1 con la perturbación del individuo 2. Por aquí tendríamos a la perturbación del individuo 1 con la perturbación del individuo n. Y así a lo largo de toda la matriz. Esta matriz, al fin y al cabo, ¿es de qué dimensión? N por n. Notemos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho, que habíamos partido de un postulado inicial en el que cualquier variable aleatoria se podía expresar como la suma de dos cosas, y la segunda cosa era una perturbación que tenía media cero. ¿Ok? La perturbación epsilon i para todo i. O sea, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon n tienen media cero. ¿Eso cómo nos afecta en esta matriz? Nos afecta en la definición de varianza y covarianza. ¿De qué? Veámoslo aquí. La varianza de epsilon 1, por definición, ¿a qué es igual? A la esperanza de epsilon 1 menos la esperanza de epsilon 1, esto al cuadrado, y así. Pero sabemos, por el planteamiento que hicimos inicialmente, que la esperanza de epsilon 1, así como de epsilon 2 y todos los epsilon, es igual a 0. Por lo tanto, la varianza de epsilon 1 es igual a la esperanza de epsilon 1 al cuadrado. Hablemos ahora de la covarianza. La covarianza de epsilon 1, epsilon 2. Sí, por definición sabemos lo siguiente. Sabemos que la covarianza de epsilon 1, epsilon 2 no es otra cosa que el producto de epsilon 1 restado de su esperanza epsilon 1 multiplicado por epsilon 2 menos su esperanza de epsilon 2. Ok, esto simplemente son definiciones. Vamos a tratar de usar las definiciones marcándolas con celeste. Sabemos nuevamente que la esperanza de epsilon 1 es igual a 0 y la esperanza de epsilon 2 también es igual a 0. Por lo tanto, la covarianza de epsilon 1, epsilon 2 no es otra cosa que la esperanza de epsilon 1, epsilon 2. Y así para todos
las combinaciones de estos subíndices que se les ocurra. Eso quiere decir que en realidad lo que estamos teniendo aquí es una matriz de varianza, covarianza de los términos del error. ¿Sí? Eso se le define como matriz de varianza y covarianza. Aquí hay una varianza de epsilon 1, aquí hay una covarianza de epsilon 1 a epsilon n, y así a lo largo de toda la matriz. Bien, pero recordemos que estamos hablando no de cualquier varianza, no estamos hablando de la varianza no condicional, estamos hablando siempre de la varianza condicional y la covarianza condicional. ¿Sí? Estamos condicionando a x. ¿Ok? ¿Cómo es este x de aquí? Vamos a discutirlo ahorita. Este x grande de aquí en realidad es una matriz. ¿Sí? Estamos condicionando a las características del individuo 1, la característica 1. La característica del individuo 1, pero que es la variable 2. Es decir, para el individuo 1, estamos hablando de sus años de educación aquí, y aquí a la derecha en x1,2 estamos hablando de los años de educación de su padre, ¿no? Y todas las características que se nos ocurran, x1k. ¿Ok? Para el individuo 2 vamos a tener la característica 1, y vamos a tener la característica 2 y el resto de características hasta la késima característica. Y así sucesivamente. Para el individuo n también vamos a tener la característica 1, la característica 2 y la késima característica, perdón. Esta es una matriz de n por k. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Para no olvidarnos que estas esperanzas que han entrado a cada uno de los elementos de mi matriz de varianza, covarianza, de los términos de perturbación, están condicionadas por todas esas x, no solo por esta, ni por esta, sino por toda la matriz que está aquí. ¿Sí? Bien. Todas las esperanzas que son varianzas y covarianzas están condicionadas. Entonces estamos hablando de las varianzas condicionadas y de las covarianzas condicionadas. Hasta ahora solo hemos hablado de esta primera parte del supuesto 2. Ahora pasemos a hablar de esta segunda parte. Hemos dicho que esta matriz, que ya descubrimos que es una matriz de varianza, covarianza condicionada, es igual a algo. ¿Cómo es ese algo? Bien, vamos a ponerlo aquí. Ese algo tiene la siguiente forma. Una matriz de identidad, sabemos que tiene unos en su diagonal y ceros en el resto de elementos. Esta matriz es de n por n. Cuando una matriz es de identidad n, se entiende que es una matriz n por n. Este es un escalar. Este escalar entraría a multiplicar dentro de la matriz, lo que nos da lo siguiente: sigma, sigma, 0, 0, 0, 0, sigma, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con este supuesto? Traduzcamos el supuesto. Lo que estamos diciendo es que las perturbaciones, la varianza condicional de la perturbación del primer individuo, del segundo, del tercero y de todos los individuos en la población es la misma y es igual a sigma cuadrado. Y además estamos diciendo una segunda cosa. Estamos diciendo que la covarianza entre la perturbación del primer individuo y el segundo individuo, el primero y el enésimo individuo y todas las combinaciones posibles, condicionada a las características de toda la población, ¿okay? Porque en esta matriz X que teníamos aquí están las características de toda la población, las características observables, esa covarianza es igual a 0. Es decir, estas perturbaciones, dadas las características de toda la población, no están correlacionadas. Recuerden que si la covarianza es igual a 0, la correlación también es igual a 0. Entonces ya desmenuzamos el segundo supuesto. Volvamos a las láminas. Entonces acá vamos a hablar de este supuesto de aquí. En el video anterior les explicaba acerca de que una población ID necesariamente nos llevaba a esto, ¿ok? Noten la diferencia con el segundo supuesto.
Nosotros en el segundo supuesto hemos hablado de el término del error y hemos hablado de su matriz de varianza y covarianza condicional, ¿ok? Esta matriz de varianza y covarianza condicional del término del error la va a heredar la matriz de varianza y covarianza de nuestra variable de interés, nuestra variable dependiente Y, ¿ok? Pero noten la diferencia entre la varianza condicional de Y y la varianza no condicional de Y. De hecho, lo vamos a ver después, cómo es que la varianza Y depende de la varianza de los epsilon que acabamos de definir aquí en este supuesto. Pasemos un momento a la pizarra para revisar lo que acabamos de decir hace un minuto. Habíamos hablado de la varianza no condicional. ¿Qué forma tiene esta varianza no condicional? Nuevamente, recordemos que la matriz de varianza y covarianza de nuestro vector Y es de esta forma. Varianza Y1, varianza de Y2, hasta varianza de Yn. Y aquí tenemos las covarianzas. Sí, tal cual lo habíamos visto en el caso de la matriz varianza y covarianza de los errores condicionada a las características observables de la población. Habíamos dicho que una población sea I y D, independiente e idénticamente distribuida, equivalía a decir lo siguiente, a que la varianza Y sea igual a una varianza homocedástica y covarianzas iguales a 0. La misma propiedad que habíamos visto acá. ¿Sí? Pero noten una diferencia que está puesta en las láminas. En el supuesto S2 estábamos hablando de sigma cuadrado, mientras que a partir de asumir una población I y D, hablamos de un sigma cuadrado Y. No tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Si nosotros habláramos de la varianza condicional de Y dado X, vamos a ver cómo se vería eso. Vamos a notar que es la misma que la varianza condicional, la matriz de varianza y covarianza condicional de las perturbaciones. Veamos. La varianza de Y, donde Y es un vector, ¿sí?, condicionado a todas las características de toda la población, es igual a ¿qué? Por definición, sabemos que es igual a la esperanza de Y menos la esperanza Y dado X, Y menos la esperanza de Y dado X traspuesta, ¿sí? Porque estamos hablando de vectores. ¿Okay? Aquí en Y tenemos Y1, Y2, Y3, Yn. La esperanza Y dado X también tenemos N elementos, ¿sí? Son vectores. Ahora, ¿qué sabemos de la esperanza Y dado X? Sabemos por nuestro supuesto 1 que es igual a ¿qué? Es igual a X traspuesta beta, ¿verdad? Y aquí también sería igual a X traspuesta beta. Entonces Y menos X traspuesta beta, ¿a qué es igual? A nuestro término de la perturbación, ¿ok? Pero no perdamos de vista que aquí en la derecha estamos hablando de la traspuesta, ¿ok? Aquí me faltó el X que estaba aquí. Este X también tiene que estar aquí. Y lo que tenemos es lo siguiente, que la varianza de Y condicionado a X es igual a la esperanza de epsilon traspuesto dado X. Entonces, como les había mencionado, la esperanza condicional de las perturbaciones, la matriz de varianza y covarianza dadas las características de la población de las perturbaciones, es igual a la matriz de la varianza y covarianza de la variable de interés Y dadas las características de la población. Sí, cuando digo características de la población, me estoy refiriendo a esta matriz X.